Señor esté con ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes en esta hora. Amén. Y que el Señor bendiga sus almas. Gloria a Dios. A todo oyente en este momento. Tenemos delante de la presencia del Señor. Primero, antes que nada, con un temor. Porque no es fácil pararse aquí y predicar su evangelio. Es una responsabilidad que nos ha demandado. Amén. Para la gloria y honra del Señor. En esta hora el Señor está hablando a su alma, a su vida. A tiempo y afuera de tiempo. Gloria a Dios. Para que en aquel momento no tenga excusa de que nadie se le habló del Salvador, Cristo Jesús. Para gloria y honra de mi Señor, en esta hora voy a estar leyendo en las Sagradas Escrituras, Gloria a Dios. en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 22. La bendita palabra se lee honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para la gloria y honra del Señor amado. Querido hermano, querido amigo, en esta hora el Señor le está hablando a tu vida. El Señor, mejor que nadie, y el Espíritu Santo conoce cómo estás caminando delante de Él. Él conoce tus obras. Él conoce el pecado en que estás metido. Él conoce lo que tú haces día y noche. Aún en tu dormir Él lo conoce todo. Pero ahora Él te está hablando a tu vida para que te arrepientas y vuelvas a Él. Que te arrepientas de ese pecado que a Él no le agrada. Ahora te está hablando el Señor porque te ama, porque quiere salvar tu vida de tu alma del infierno. El Señor nos ama tanto que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él anhela nuestra salvación. Él anhela que nosotros seamos salvos. Él anhela que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Él anhela que nosotros podamos sentarnos con Él en la mesa, en aquellas bodas del Cordero, para gloria y honra de mi santo Señor. Él anhela tu salvación, querido amigo, hermano. Quizás tú dirás: yo no tengo necesidad de nada, todo lo tengo aquí en la tierra. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si tu alma se pierde? ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si te diriges al infierno? Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Devuélvete de tu mal camino y ven a mi Cristo Jesús. Ven a Él, que solamente Él te puede dar vida. Ven a Él, que solamente en Él hay salvación. Solamente en el que murió en la cruz del Calvario y al tercer día fue levantado con poder y gloria. Mi Cristo Jesús. Si es que aún no sabe su nombre, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El que murió por ti y por mí. El que fue torturado y fue clavado en la cruz del Calvario. Por tus pecados y por los míos. Gloria a Dios. Oh, se llama Jesucristo. Quizás te has enriquecido
y no tienes necesidad de este mundo, pero tienes necesidad de la salvación de tu alma. Por eso Él te dice que te manda que compres oro refinado y vestiduras blancas para que tú puedas ser salvo. Porque lo que este mundo te da de la perdición, lo que este mundo te ofrece es camino al infierno, pero lo que mi Cristo Jesús te ofrece en esta hora es la vida eterna junto a Él, la vida eterna junto a mi Cristo Jesús. Arrepiéntete ahora que hay tiempo, devuélvete de tu mal camino, arrepiéntete, deja el pecado, dale la vuelta al mundo y viene a Cristo Jesús, que Él te puede levantar de ahí donde estás tirado, ahí donde tú estás despreciado, donde la humanidad ya no paga nada por ti, porque no hay precio, el precio está pagado, lo pagó mi Cristo Jesús, solamente lo pagó. Quizás la humanidad te ha rechazado, quizás tu familia te ha despreciado, quizás tu familia te ha despreciado, pero la palabra dice del Señor que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con Él con todo te recogerá. Jehová con todo te recogerá. Jehová con todo te recogerá. Así como estás de sucio, solamente date la vuelta y ven a tu Creador. Ven al que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Ven aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y Él con esa sangre maravillosa te vuelve a ser nueva criatura. Nueva criatura en mi Cristo Jesús. Nueva criatura en mi Cristo Jesús. Las cosas son todas hechas nuevas cuando tú vienes y reconoces a mi Señor Jesucristo como Señor de tu alma y de tu vida. Deja uno el pecado, redarguye el Espíritu Santo cuando uno está mal, cuando uno está caminando mal. El Señor nos redarguye nuestra alma porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Por eso es de que Él nos habla y nos habla cada rato, cada momento. Hijo mío, devuélvete de tu mal camino. Ven a mí, que solamente en mi Cristo Jesús, dice el Señor, hay salvación. Solamente en mi Cristo Jesús. Él es la puerta. Él es la puerta, querido amigo. Él es la puerta, mi Cristo Jesús es la puerta al reino de los cielos. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre sobre la tierra que pueda salvar. Solamente en el nombre de Cristo. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay oportunidad a la vida eterna. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que lo entregó todo. Aquel que se lo entregó todo en la cruz del Calvario. Aquel que exhibió al diablo junto con sus demonios. Aquel que exhibió al diablo junto con sus demonios en la cruz del Calvario. Aquel que fue crucificado por tus pecados y por los míos. Aquel que quiere levantarte de entre los muertos. Ahora te está llamando. Compra vestiduras blancas. No sea que Él venga y te encuentre sucio. El pecado con que estás viviendo Él no le agrada. Él nos demanda ser santos como Él es santo. Él demanda santidad por dentro y por fuera. Él demanda santidad por dentro y por fuera. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea mi Cristo Jesús. Querido hermano, no te conformes con un mensaje light que te sobe en la espalda. La palabra duele, pero es mejor que duelga. Y que tu alma sea salva. Gloria a Dios. Que tu alma sea salva. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él ya lo pagó todo por ti y por mí. Él ya lo dio todo por la humanidad. Él ya lo entregó todo. Ahora depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. De darle la vuelta al pecado y venir a mi Cristo Jesús y aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestra vida y de nuestra alma. Bendito sea mi Cristo Jesús. Quizás tú dirás, ¿por qué a mí me pasa todo esto y por qué a nadie más? Quizás pregúntate mejor, quizás el Señor tiene un propósito para tu vida. Quizás el Señor está hablando a tu vida para que le sirvas para lo que Él te ha levantado. Pero tú tienes temor a dejarlo todo, temor a venir a mi Cristo Jesús. Tienes que pagar un precio. Tienes que pagar un precio, te tiene que moldear de adentro hacia afuera. Antes que el Señor pueda salvarte, tiene que moldear tu carácter, tiene que moldear tu corazón. Y después el Señor
empezará a usarte. Empezará a usarte para lo que Él te ha llamado. Oh, bendito sea mi Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor, alabado sea su nombre. Bendito es mi Cristo Jesús. Poderoso es. Cuando más débil nos encontramos, es cuando más el Señor nos está metiendo en ese horno, moldeando nuestro carácter, moldeando nuestro corazón. A veces no sentimos la presencia de Dios y decimos: el Señor se ha olvidado de mí. No es que mi Cristo se haya olvidado de ti o de mí, sino que estamos pasando un proceso, y ese proceso no va a durar toda la vida. Hay un tiempo que el Señor dice: ahora es cuando te sacaré de este proceso. No te conformes, querido hermano, si no sientes la presencia de Dios. Sigue buscando, sigue humillando ante el Señor, ante el Creador. Reconoce lo que sin Él no eres nada. Reconozcamos a mi Cristo Jesús, que nada somos delante de Él. Polvo y ceniza somos. Necesitamos a un Creador que nos hizo. El que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Jehová de los ejércitos se llama. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea mi Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendito Dios. Grande y poderoso eres. Maravilloso es el Señor. Poderoso es mi Cristo Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Santo eres, maravilloso Dios. No te jactes, querido amigo. No te jactes, querido hermano, que tú no tienes necesidad de nada ante los ojos del Señor. Miserables somos, desnudos estamos adelante de la presencia de Dios. Desnudos estamos adelante de la presencia de Dios. Es mejor que compremos oro refinado y vestiduras blancas para poder volar con Él en aquel gran día, para podernos ir junto con Él en aquel gran día. Bendito sea su nombre. Grande eres, maravilloso mi Cristo, poderoso eres. Bendito es tu santo nombre. Gloria a tu nombre, Padre. Pero ahora, querido hermano, en vez de que el pueblo de Dios se goce con la palabra de Dios, le tiran piedras, le tiran críticas al que se levanta en el nombre del Señor. Al que sale a las calles le empiezan a criticar, le dicen que no tiene ni siquiera experiencia en predicar. ¿Quién te ha dicho que se necesita experiencia? Solo el Señor necesita un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a servirle, un corazón que dé de gracia por lo que recibió de gracia, y Él se encarga del resto. Lo que pasa es que eres anticuado, aguado. No quieres hacer la voluntad de Dios. La voluntad de mi Cristo Jesús es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Que todos se den cuenta que hay un Dios que les ama, un Dios que paga el precio, un Dios que viene, no tardará, un Dios que se levantará, un Dios que se levantará de aquel trono y vendrá entre las nubes por un pueblo santo sin mancha y sin arruga. Oh, bendito sea el Señor. Alabado sea mi Cristo. Jesus Christ coming. He's coming for His soon. Be just ready. He's calling to your life. He's calling to your life. He's calling to your life. He don't want you to go to hell. He wants you to go to heaven. He wants to take you to heaven. But it's up to you. It's up to you to do His will. Do His will. Do the Lord's will. Do His will. Not do your will. Do the Lord's will. And ask the Lord to help you to walk to the right path. Walk to the right path. Where the Lord wants you to walk. The right path. As the one is going to take you straight to heaven. It's now the day and the time for you to turn around to Salvador. It's now is the day and the time to turn around to Jesus Christ and come to Him and turn the back to the devil, turn the back to the sin, repent for all your sins and come back to Jesus Christ. Only in Jesus Christ is salvation. Only in Jesus Christ is salvation. There's no other name. Only in Jesus Christ is salvation. Only in Jesus Christ. Only in Jesus Christ. That He demands you to be holy. He's holy. He demands you to be holy. He's holy. Alabado sea el Todopoderoso. Oh, santo eres, Padre amado, grande y poderoso eres, bendito Dios de gloria.
Santo, santo, santo es el Señor. A Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza y la adoración. A Él sea toda la gloria. Bendito sea el Señor. Poderoso es mi Cristo Jesús. Bendito eres mi Rey de gloria. Poderoso eres, bendito Dios de gloria. Santo eres, maravilloso Dios. Ven a los pies de Cristo, querido amigo. Ven a los pies de Jesucristo. Solamente mi Cristo Jesús. Solamente mi Cristo Jesús encontrarás ese gozo, esa paz que el Señor da. No es como la que el mundo da. La paz del mundo es pasajera, pero la paz de mi Señor permanece para siempre. A Él sea toda la gloria y la honra. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendito mi Cristo Jesús. Bendito mi Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Poderoso eres, Padre. Santo eres. Santo eres, santo eres. Querido amigo, es tiempo de que abres los ojos, es tiempo de que le des cuenta que no es una religión la que te va a salvar, que no es una religión la que te va a salvar, y mucho menos un local de 4 paredes. Mucho menos un local de 4 paredes. El único que salva se llama Cristo Jesús. El único que salva se llama Jesucristo. El único que salva se llama Jesucristo. El único que limpia de pecado se llama Jesucristo. El único que tiene misericordia se llama Jesucristo. El único se llama Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Es ahora, querido amigo. No es una religión la que te va a salvar. No es una religión. No es una religión. Solamente mi Cristo Jesús. Su palabra es bien clara. Bendito sea el Señor. El Evangelio no es una religión, sino que es poder de Dios para los que creen. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. El Evangelio no es una religión, te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir, abre los oídos. El Evangelio no es una religión, es poder de Dios para los que creen en mi Señor Jesucristo. Para los que creen que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Para los que creen y para los que se arrepienten de su pecado. Para los que se arrepienten de su inmundicia. Alabado sea Dios. Para los que le dan la espalda a la fornicación, al adulterio, para los que le dan la espalda a los brujos hechiceros, solamente en mi Cristo Jesús vas a encontrar la respuesta. Solamente en mi Cristo Jesús, no en el vecino, no en el brujo ni en el hechicero. El hechicero y el brujo también necesitan mi Cristo Jesús para poder ser salvo. Para poder ser salvo necesita mi Cristo Jesús. El borracho, el alcohólico, el drogadito, la prostituta, la lesbiana, el homosexual y el afeminado, toda la humanidad, todos necesitamos de Cristo Jesús. Todos necesitamos del Redentor. Todos necesitamos de Él. Querido amigo, tú no estás escuchando este mensaje simplemente por casualidad, sino porque mi Señor te habla, porque mi Señor te ama, porque el Señor te ama tanto que no quiere que vayas al infierno. Quizás tú dirás, mañana me arrepiento, mañana me pongo cuentas con el Señor, mañana busco del Señor, mañana, pero hoy voy a pecar. Arrepiéntete ahora que hay tiempo, porque el día de mañana no te lo garantizo. El día de mañana no te lo garantizo, porque el día de mañana no le pertenece ni a ti ni a mí, sino que al que lo da, a mi Padre que se llama Jesucristo. A Él solamente le pertenece y Él solamente sabe lo que el día de mañana traerá. Basta con su propio afán este día, basta con su propio afán este día. El día de mañana solamente depende del Creador, solamente depende de mi Señor Jesucristo, que Él abra tus ojos y abra los míos. Pero asegúrate que si tú no los abres el día de mañana, hoy lleves a mi Cristo Jesús a tu hogar. Pero si tú llegas a morir a partir de esa tierra, te vas junto con mi Cristo Jesús. Triste va a ser a que tú te des cuenta que te partas de esa tierra y rechaces a mi Jesucristo como tu Salvador y Señor, y despiertes en un lugar de tormento, un lugar lleno de demonios, un lugar donde te van a empezar a torturar, un demonio donde te va a empezar a torturar, un lugar donde el diablo no va a tener misericordia de ti. Pero mi Cristo Jesús te habla ahora porque hay tiempo. Mi Cristo Jesús quiere darte vida eterna. Abre los ojos, despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Necesitas a mi Cristo Jesús para poder caminar. Necesitas la luz de mi Cristo Jesús para poder mirar hacia donde te diriges. El pecado te ha cegado el entendimiento. El pecado te ha cegado el entendimiento.
Deja ese pecado, querido amigo, y ven a los pies de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación. Bendito sea el Todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Bendito sea mi Señor amado. Poderoso Dios, grande y maravilloso eres, Padre. Tú eres santo. Tú eres el que das la fuerza, bendito Dios. Cuando estamos débiles, Padre, tú eres el que nos levantas. Bendito sea su nombre. Poderoso eres. Bendito eres. La gloria y la honra es suya, Padre. Bendito su nombre. Precioso Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Arrepiéntete, querido amigo. Arrepiéntete. Deja esa soberbia. Deja ese orgullo que no te va a llevar a ningún lado, solamente derecho al infierno. Si no te arrepientes, deja ese orgullo, deja ese orgullo, deja ese orgullo. Ven a los pies de Cristo. Bendito sea su nombre. Deja ese lugar si no te están dando la palabra como debe de ser, si no te están predicando un evangelio como debe de ser. Corre de ese lugar y huye por la salvación de tu alma, que tú vales bastante, tú vales mucho. Vale la sangre de mi Cristo Jesús. Vale la sangre de mi Cristo Jesús. Esa sangre maravillosa. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser salvos. Bendito sea mi Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Ya no te jactes más diciendo que no tienes necesidad más. No te jactes más diciendo que tú no tienes necesidad, porque desnudo estás delante de mi Padre. Desnudo y miserable somos delante de mi Padre. Bendito sea mi Cristo Jesús. Oh, santo eres, poderoso Dios. Bendito sea el Todopoderoso. A Él sea la honra y el todo el poder, para gloria y honra de su santo nombre. Querido hermano y amigo, no esperes el día de mañana para venir a los pies de Cristo. Ahora es el momento de arrepentimiento para la salvación de tu alma, por medio de mi Cristo Jesús, por medio de mi Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el único que hace maravillas. Él es el único que levanta al muerto. Él es el único que sana al enfermo. Amén. Pero nos falta fe para poder mirarlo, para poder contemplar eso. Nos falta fe. Su palabra lo dice. Todo es posible para el que cree. Si tú y yo creemos que aún mi Cristo Jesús es el mismo de ayer y hoy, y que aún Él sigue levantando enfermos y sigue resucitando muertos, lo podemos contemplar. Simplemente nos falta fe, y que sea el Señor dándonos esa fe que nos levanta, que nos levante, que nos halle dignos en aquel gran día para poder volar con Él, porque lo necesitamos. Necesitamos de mi Cristo Jesús. Lo necesitamos, querido hermano y amigo. Usted y yo no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. We can do nothing without Jesus Christ. We cannot do nothing without Jesus Christ. We need Jesus Christ in our lives. We need Jesus Christ in our path. We need Jesus Christ in our home. We need Jesus Christ in our kids. We need Jesus Christ. Jesus Christ needs to come number one in our lives. Number one in our lives. Jesus Christ had to be the number one. If Jesus Christ is not the number one in your life, you do something wrong. Repent from your sin. Come to Jesus Christ. Come to Jesus Christ now when you got a time. Now when you can hear His voice. Turn around and come back to Jesus Christ. He wants to save your soul. He wants to give you salvation. But it's up to you to accept that salvation. It's up to you to take that salvation home. He already paid the price on the cross. He already did it. He already paid the price on the cross. He died on the cross for me and for you. But on the third day, He come back alive. Come back alive. Come back alive. He is alive. And He's coming. He's coming. He's coming. Oh, He's coming. Make sure you're ready. We need to make sure we're ready for His day. The day and the time, nobody knows. Only the Father. The day and the time, nobody knows. Only the Father. Yes, way be patient. Patient for Him, for He's come. Be ready. Come to Jesus Christ now when it's the time. Come to Jesus Christ now when you can hear. Come to Jesus Christ now when you can talk, so you can accept Him in your heart when you know, so you can confess Him as your Savior from your soul and your life. It's necessary to confess Him.
Es necessary to accept Him in your heart. It's necessary to accept Him in your heart. Confess Him in your mouth as only Savior for your soul. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Le voy a entregar al tiempo que le corresponde. Dios los bendiga grandemente. Que a Él sea la gloria una vez más, por siempre. A mi Cristo Jesús sea la gloria. A mi Cristo Jesús sea la gloria. A mi Cristo Jesús sea la gloria por siempre. Bendito sea Dios. Poderoso es el Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que en este día le ha placido que estemos pisando esta tierra. Dice la palabra del Señor.